Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Argüello Batista y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, pues dando otra clase más del discipulado, queriendo saber más de Dios. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir y de usar este medio para traer la palabra de Dios. Hoy veremos el bautismo en agua. Si no me conocen, mi nombre es María Cristina Argüello Batista y pues cada semana, los lunes, tenemos una clase de discipulado de principios básicos. Y pues como les decía, hoy es la clase 7 y vamos a ver el bautismo en agua. Estoy muy contenta de estar aquí y vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu infinito amor, por tus bendiciones con las cuales nos llenas cada día. Te damos gracias por las bendiciones que vemos y las que no vemos, Señor. Sabemos que eres un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Te damos gracias por habernos escogido, Señor. Te pedimos que hagas tu voluntad, Señor, en esta clase, en este día, en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra quede guardada y sellada en nuestros corazones, Señor, para que abunde y dé fruto, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú y solo tú seas quien enseñe y que dé la clase, Señor. Aquí estamos delante de ti queriendo saber, conocer. Revélanos a tu Hijo, Señor. Revélanos tu voluntad. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Y como les decía, pues vamos a ver el bautismo en agua. Y como siempre vamos a hacer la clase, pues voy a leer y de ahí algunas explicaciones según el Espíritu Santo nos guíe y la lectura de la palabra. Pues el tema del bautismo en agua es algo muy importante en el mensaje del reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 15, leemos un diálogo entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. En esta conversación sale a relucir el tema del bautismo en agua, pero dentro de una declaración que hizo Jesús realmente interesante. En el versículo 5, estamos en Juan 3, 5, Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sorprendente, sorprendente. El bautismo en agua tiene mucha relevancia porque según esta declaración hecha por el mismo Señor Jesús, es una condición para entrar en el reino de Dios. Necesitamos estar bautizados en agua. Ahora bien, cuando Jesús habla de nacer de agua, está implicando dos cosas. El agua se refiere a la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 15, versículo 3. Juan 15, 3, que dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, pues nos lava, nos purifica. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es bueno recordar que en la Biblia el agua simboliza también la gracia o el don de Dios. Efesios, ay, perdón tantito, pero es que está la silla muy
muy abajo. Ok, ahora sí. Efesios 36, no es cierto, Ezequiel, perdone. Ezequiel 36, del 25 al 27, nos muestra. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que para entrar en el reino de Dios, todo hijo de Dios debe experimentar el bautismo en la palabra de Dios. Eso significa que debe sumergirse en la palabra. Y al hacer esto, la revelación de Dios que hay en su palabra abrirá, nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender la dimensión de su reino. Aquí es muy importante pues hacer un hincapié en leer la palabra. La palabra santifica y lava todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, valga la redundancia. Nos hace ver, expone cosas en nosotros que no están bien y que hay que cambiar. Eso es lo que hace la palabra. Nos revela, trae a la luz cosas que están en nosotros que debemos cambiar. El agua se refiere al agua material del bautismo. En el tiempo en el que Juan escribió el Evangelio, el bautismo real de la fe y el bautismo ritual del agua iban unidos. Vamos a ver aquí en Efesios 4:5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Es una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Estamos hablando de que van ligados el bautismo del agua a través de la palabra y el bautismo de agua en el ritual, ¿no? Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que el bautismo como acto simbólico también es muy importante para entrar al reino de Dios, ya que éste exige, para llevarse a cabo, que la persona esté consciente de que necesita ser perdonada y limpiada de todo su pecado, y que decida hacerlo de manera voluntaria. Vamos a ver qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa literalmente sumergir o inmersión, e implica la idea de mojar o empapar. De manera que el bautismo implica la idea de meter abajo del agua hasta que esté totalmente sumergido. ¿Qué significado tiene el bautismo en nuestro tiempo? En los primeros capítulos de los 4 evangelios, podemos decir de Juan 1, 26, 28, Lucas 3 y 12, 16, 21, Mateo 3 del 1 al 17, Marcos del 1 al 11, y en Hechos 1, 5, 11, 6 y 19, 4,
El bautismo se usa para referirse al rito llevado a cabo por Juan el Bautista, quien llamó al pueblo al arrepentimiento a fin de que pudieran recibir el perdón de sus pecados. Quienes obedecieron vinieron confesando sus pecados, reconociendo así la inaptitud de ellos para estar en el reino entrante del Mesías. Vamos a leer Marcos del 1 al 11. Marcos 1, del 1 al 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a leer Mateo 3, del 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Acuérdense que estamos viendo que el bautismo significa eso: confesar que uno ha hecho mal y el arrepentirse. Reconocer la inaptitud de nosotros mismos para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, bueno, aquí eran bautizados confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizada por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, dejó ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Ay, aquí vemos lo que les estaba yo comentando, que tiene uno que venir y confesar, pues que ha fallado, que no podemos a través de nosotros caminar correctamente y entrar al reino de los cielos. Ese es el bautismo que predicaba Juan el Bautista. Pero a diferencia de ese uso, el bautismo ordenado por Jesús, que es el bautismo que asumieron los creyentes de ese tiempo, y es el mismo que debemos asumir nosotros, los creyentes de este tiempo, es el bautismo que da testimonio de nuestra identificación con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ese es el bautismo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y vamos a leer Romanos 6:3. Que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí estamos hablando que debemos estar en ese mismo sentir, en ese mismo bautizo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, por eso en Mateo 28:19 Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque bautizar en el nombre indica que la persona bautizada mediante el acto del bautismo quedaba estrechamente ligada o venía a ser propiedad de aquel cuyo nombre era bautizada. Por eso es que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 28:19, pues para que vean pues que esa fue la orden que nos dio el Señor Jesús. 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el significado que tiene para nosotros en este tiempo el bautismo en agua es que a través del bautismo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y en la realidad de su crucifixión, damos testimonio público, voluntario y consciente de nuestra identificación con Él, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso significa que somos conscientes de que a través de su muerte y sepultura, Él terminó totalmente con el pecado. Por lo tanto, ya no hay pecado en nosotros. Esa es la gloria. Esa es la gloria. Morimos al pecado con Él. Y que a través de su resurrección, Él volvió a la diestra de Dios el Padre y ahora está sentado a su diestra. Por lo tanto, igualmente,
nosotros también estamos sentados con Él a la diestra de Dios. Resucitamos con Él, morimos con Él y resucitamos con Él. Ese es el testimonio que damos al momento que nos bautizamos. Vamos a leer los versículos referentes primero a que morimos con Él. Primera de Pedro 4, 1, 2. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hemos muerto en la carne, hemos muerto al pecado. Romanos 6, del 1 al 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros, al haberlo recibido, se quitó, se borró, salió de nosotros esa naturaleza pecadora o pecaminosa, perdón. De manera tal que fuimos justos en los ojos de Dios a través de Jesucristo. Y lo que está diciendo aquí en este momento es que si morimos ya con Él, ya murió esa naturaleza. Creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Él ha resucitado de los muertos, pues ya no muere, porque ya murió y ya resucitó, pues ya no hay muerte. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a ver ahora ejemplos de, pues de eso, de que resucitamos con Él. Efesios, bueno, Romanos 6, 4 y 5, lo acabo de leer, pero lo repito. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que
de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A través del bautismo damos testimonio de que le pertenecemos a Dios. Amén. Bueno, el bautismo en agua es un acto de obediencia también. Estábamos leyendo en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Nos dijo: id, haced discípulos y bautizadlos. Entonces, tenemos que obedecer. El bautismo es un acto de obediencia. En Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros debemos de obedecer y bautizarnos para poder entrar en el reino de Dios. Hechos 10:48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mandó bautizarles. Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es, el que sea bautizado será salvo. No hay muerte en él, sino vida. Gloria a Dios. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a ver ahora ejemplos de la obediencia a la orden de bautizarse. Muchos creyentes obedecieron. En Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Efesios, los discípulos de Efeso, en Hechos 19:5 también lo hicieron, y dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una mujer llamada Lidia, también en Hechos 16:15, dice así: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Saulo de Tarso, al que después fue conocido como el apóstol Pablo, también obedeció y se bautizó. En Hechos 9:18 lo dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. El bautismo en agua es un acto simbólico, es voluntario y es consciente. Así es como nosotros debemos bautizarnos. No porque tengamos un hijo de 8 años y él quiera, pues es sencillo que él se bautice, porque debe ser voluntario y consciente. Muchas veces a esas edades no están conscientes de lo que quieren y piensan. Es importante comprender que el bautismo en agua es un acto así, consciente, voluntario y simbólico. ¿Por qué es un acto simbólico? Bueno, ya hemos explicado antes el significado que tiene para nosotros el bautismo, pero hemos de señalar un aspecto más sobre el simbolismo que tiene. Primera de Pedro 3:21 leemos: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
En el contexto de este versículo, el apóstol Pedro está haciendo referencia al evento del diluvio sucedido en los tiempos de Noé. Él dice que en ese tiempo las 8 personas que entraron en el arca fueron salvadas por agua. Y al hacer uso de este evento para después referirse al bautismo en agua, está diciendo que el agua por medio de la cual se salvó de la catástrofe Noé y su familia es un tipo o un símbolo. Y para quitar la idea de que el agua del bautismo pueda tener alguna eficacia para limpiar por sí misma, Pedro añade que solamente es un símbolo, que tiene una significación más profunda. Expresa que es la aspiración, apelación de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo en agua corresponde al propósito divino de conducirnos a Dios, como sucede con Cristo en 1 de Pedro 3:18. Entonces el bautismo en agua nos salva, pero a través de él somos conducidos a Dios por la conciencia de su significado que se genera en el que cree. Vamos a leer 1 de Pedro 3:18. Es importante. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí es importante entender que quien nos salva y quien nos salvó fue Jesucristo, pero que a través del bautismo nos lleva a Dios. El bautismo debe ser un acto voluntario. El mensaje del reino de Dios y la salvación es para todos, para todos. El Señor Jesucristo murió por todos, pero la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlo a Él como Señor y Salvador y recibir el regalo de su justicia es de cada persona. Ni siquiera Dios mismo obliga a nadie. De igual manera, el bautismo en agua es un acto voluntario. Cada quien decide obedecer o no a Dios de acuerdo a la conciencia que tenga. Es importante entender que si queremos tener una relación con Dios, que si queremos estar en el reino de Dios, debemos bautizarnos. Es pues algo que debemos hacer para poder estar en el reino de los cielos. Es un acto consciente también. Debemos estar conscientes de lo que significa. Este asunto es importante porque eso significa que quien se bautiza debe tener conciencia de pecado. Es decir, debe entender que necesita recibir el perdón, la gracia, la justicia de Dios para quedar libre del pecado. Y eso implica reconocer que sin Dios nuestras vidas están llenas de pecado. Mientras la naturaleza de Dios no mora en nosotros, la naturaleza de pecado nos sigue gobernando. Volvamos a repetirlo. Jesús murió por nosotros y a través de su sangre preciosa se borró, se quitó de nuestras vidas esa naturaleza de pecado. Eso Él lo hizo. Por su gracia somos salvos. O sea, quiere decir que no nos costó nada, no pagamos nada por recibir esa salvación. Ahora, el bautismo en agua, lo que estamos diciendo es que nosotros de manera consciente reconozcamos que pecamos y que es solo a través de él que podemos ser lavados y limpios y justos. Son cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo. En realidad quien nos salvó fue Él, Jesucristo,
a través de su preciosa sangre y de su muerte en la cruz. Como ya lo hablamos hace ratito, morimos al pecado, fuimos sepultados y resucitamos con Él. Y acuérdense de ese precioso versículo que dice: de manera tal que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya morimos y ahora vivimos en Él. Entonces es muy importante entender que toda la obra la hizo Jesucristo, pero que el bautismo es un acto en el cual reconocemos pues que es solo a través de Él que podemos ser limpios y lavados de todo pecado. Y aparte obedecemos para poder entrar al reino de Dios. Espero lo haya yo comentado, explicado de manera sencilla. Es muy importante que si tú no te has bautizado, pues todos estos versículos y la palabra de Dios empiece a trabajar en ti para entender que es importante para que tú tengas una relación profunda con Él. No es un mandamiento nada más porque sí, porque Dios quiso, sino al contrario, Él quiere bendecirte, Él quiere tener esa relación profunda contigo, pero donde hay pecado no existe su presencia. Es por eso que Él quiere que seas bautizado para poder estar en ti. Aquí acabamos de leer que a través del bautismo Dios da el don del Espíritu. Entonces es importante, es para bendecirte. Pues la conclusión aquí es que el bautismo en agua es un paso importante en el proceso del desarrollo de nuestra vida cristiana, porque apela a nuestra obediencia, conciencia y voluntad. De manera que al bautizarnos debemos tener perfectamente claro lo que significa dar testimonio público de nuestra muerte al pecado y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que medites y que te acerques a donde Dios te muestre para que seas bautizado, si es que no lo has hecho. Que tomes toda esta semana de reflexión, de arrepentimiento, de venir a Él y pedirles que Él te lleve en este proceso a ser bautizado. Es hermoso, yo puedo testificar que es maravilloso el bautismo. Yo cada vez que veo bautismos me regocijo, es algo que no sé cómo explicarlo, me regocija ver bautismos. Entonces, pues bueno, yo te invito a que lo hagas. Si tienes alguna duda, comentario, aquí estamos para servirte. Nos puedes localizar en el Facebook, en mi nombre, María Cristina Argüello Batista. Te damos gracias por haber venido y haberte reunido a estudiar la palabra de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que todo lo que pues hablamos y toda tu palabra sea sellada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que nada de lo que nos has dado sea quitado de nosotros, Padre. Te damos gloria y honra, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente semana bendecida, llena de la presencia del Señor. Amén. Te espero la próxima semana, el próximo lunes con otra clase. Cuídate.